vieron el título, ¿verdad? Simón, una cosa tengo que decirte. Ya pronto algunos sabrán dónde está el texto bíblico, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo del 36 al 50. Pronto no lo vamos a leer todo, sí, los primeros versículos. Entonces, eh, me permito leer este, que lo que dice la palabra. Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. El Señor se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, dice la Biblia que estaba llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume que ella había llevado. Cuando vio esto, el fariseo que la había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, eh, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahí tenemos un texto todavía adicional. Vamos a dejarlo hasta aquí y después concluimos con lo que sigue. Bueno, voy a permitirme lo siguiente. De los primeros versículos, lo que voy a hacer es formular unas preguntas. A ver, y ese ha sido interesante que el espacio fuera más grande, que pudiéramos interactuar, responder. Por ahora simplemente las haré y respondamos. A ver, desde el versículo 36, cuando dice que fue Simón, el fariseo, quien invitó al Señor a su casa a comer. Pues lo primero que se me ocurre y que pienso, que me imagino en este primer versículo, por la fama que de pronto tenían los fariseos, era Simón, porque Simón el fariseo se preguntaría, bueno, ¿y por qué Jesús me diría que no? O sea, voy a invitarlo, él tendría que venir. O sea, eran los fariseos, imagínense. Entonces, o tal vez hasta me imagino si no iba a ser una de aquellas emboscadas habituales que le trataban de hacer al Señor. Ya, eso en el versículo 36. En el versículo 37, que narra cuando la Biblia dice que la mujer se entera, ¿cierto? Que este hombre, que Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Yo me pregunto, ¿cómo entraría esta mujer en casa de Simón el fariseo? ¿Cómo hizo para meterse a la casa, sabiendo que su fama era conocida y que los fariseos pues no se daban con todo el mundo? Entonces, ¿cómo entraría esta mujer? Y lo hizo de frente o sin importarle lo que dirían o harían, porque tal vez le iban a sacar si la verían. Bueno, la Biblia simplemente dice que apareció, estaba allí. De alguna forma se introdujo ella a la casa. ¿Cuál sería la actitud, por ejemplo, también de Simón el fariseo al saber que esa clase de mujer estaba en su santa casa? Ok, en el versículo 38 narra lo que hizo esta mujer con Jesús. Entonces la pregunta que me surge, aquí pues todos a través del texto somos testigos de un acto hermoso y grande de adoración y de arrepentimiento. Pregunto, ¿cómo llegó pidiendo ella perdón? O la pregunta es, ¿ella expresó su arrepentimiento o el perdón? ¿Pidió, Señor, perdóname, he hecho esto? No, ¿cierto? Lo expresó con palabras, desgarró sus vestidos, se jaló el cabello, nada de eso. Hizo un acto de adoración. Ya ahí lo acabamos de leer, lo describió. Otra pregunta en el versículo 39, cuando
Eh, ya aparece en escena entonces otra vez el fariseo y está viendo la escena, la grande escena que se está efectuando en ese momento. Él enuncia lo siguiente. Me parece que de forma, cierto, podemos incluir todo este sentimiento al texto, déspota, porque dice, si este fuera profeta, o sea, de hecho está tratando mal al Señor. No por simplemente expresarse, sino que es una forma como de menosprecio. Si este de verdad fuera profeta, se daría cuenta quién y qué clase de mujer le está tocando, que era pecadora. Entonces, yo pregunto, ¿era mentira acaso lo que Simón el fariseo estaba diciendo acerca de la mujer? ¿Quién y qué clase de mujer es esta, o sea, que le está tocando, que es pecadora? Ciertamente no mentía. La misma Biblia dice en el versículo 37, el escritor, perdón, lo está diciendo que era pecadora. O sea, la fama de ella sí era esa. Pero es interesante la actitud que ahora vamos a ver y analizar del Señor Jesús y lo que podemos aprender todos, incluyéndome a mí. Para nosotros es más fácil condenar y fusilar a las personas. Nosotros queremos a veces imitar. Lo digo en términos muy generales porque las redes están llenas de eso. Muchos sermones que escuchamos que se predican en algunas iglesias también está lleno de eso. La forma en que nos tratamos unos a otros, eh, porque no estamos de acuerdo o en desacuerdo con la forma de predicar de de aquel, y abiertamente en las redes condenamos a todo el mundo, sin importar que los inconversos vean eso, y así como dice la canción de Marcos Vidal, entonces nos empiezan a mirar y dicen, mira cómo se dividen, porque nos están viendo, tirándonos a nosotros mismos. Eso por una parte, pero para nosotros es más fácil es fusilar y condenar. Nosotros quisiéramos imitar a Jesús, eh, queremos tener esa osadía, algunos, ese valor de decirle a los demás hipócritas, sepulcros blanqueados, etcétera. Pero ¿sabes qué? Que no queremos en realidad ser como Él, amando y perdonando sin importar lo que es evidente, que es la ofensa. Queremos que Dios cumpla con su palabra, donde dice, por ejemplo, hay de aquel que se meta con uno de nosotros, porque es como meterse como pullarle el ojo a Dios, con la niña a los ojos de Dios. Y es claro que eso es verdad, yo no estoy diciendo que no, y que tampoco sea, no pierde el grado de delicado, es delicado hacer eso, pero a la vez no queremos ser como aquel que está en la cruz, crucificado, diciéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese camino es más difícil, no nos gusta, o sea, yo siempre he dicho algo, a veces como cristianos tenemos un hambre de ver sangre, y me refiero, es una expresión como que ver a Dios lanzando el latigazo y guay, cortándole cabeza y mano a todo el mundo. ¿Qué pasaría, pregunto yo, haciendo alusión a este caso de la mujer eh, que estaba con Jesús allí delante de todos? Se me ocurrió esta pregunta: ¿qué pasaría si me vieran a mí o a ti, alta la pregunta también, hablando de forma sincera con una mujer pecadora? Y no me refiero a que algunas de ustedes, de las chicas, mujeres que están acá, dirán, pues no, todas somos pecadoras, todos somos pecadores, no hay ningún justo. No me refiero, y ustedes saben a qué nos referimos con una mujer pecadora, esa fama. A mí, con toda sinceridad, yo creo que me caería la gota fría. Y la pensadera del que dirán. Eh, Estaría pensando en las explicaciones que tendría que dar, ya sea por mis prejuicios o porque el sistema religioso así me lo ha enseñado y me lo impone. Jesús, en cambio, solo miraba el corazón y el acto de esta mujer.
Y mientras se deleitaba en la adoración de ella, escuchó los pensamientos de Simón el fariseo. Y más allá de preocuparse por el qué dirán, le dijo una parábola. En el versículo 40, Simón el fariseo tal vez ocultó su desagrado cuando la vio entrar, tal vez si se dio cuenta. Quiso quedar bien con el maestro, tal vez ya entró, pero bueno, no voy a ser yo el grosero aquí. Pero, ¿qué freno en seco tuvo cuando su invitado especial, Jesús, descubre lo que él estaba pensando y le declara que él estaba al tanto del razonamiento interno y secreto que estaba teniendo? Qué interesante. Aquí hay algo que me resuena y me retumba. Es la pregunta al terminar la parábola que Jesús le hace a Simón el fariseo, y es: Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Esta enseñanza es, cuando el Señor me la dio, la escribí, es más evangelística. Hoy es un poco más de enseñanza acerca de este tema. Y eso es lo que, de las preguntas que resaltan, es esa. ¿Cuál de ellos, de los dos deudores, amará más? Bueno, vamos a desarrollar esto. Jesús contó una parábola, ¿cierto? Está haciendo alusión a dos deudores, de los cuales uno debía mucho más que el otro. Entonces, vamos a colocar valores. No van a ser precisos ni en la equivalencia ni en la conversión económica, como no me puse en la tarea de cuántos denarios son ahora. No sé. Pero entonces, digamos, uno debía 500,000 pesos y el otro 50,000 pesos. Alguno dirá, 500 no es nada, 50 mucho menos. Bueno, en épocas de cuarentena, pues no sé. No como toda la gente que salió a comprar hoy. Bueno, sí, de verdad estamos peleando porque, que el trabajo, que no hay empleo, que no hay dinero, no sé qué. ¿De dónde salió todo eso? Es lógico que aquel a quien se le perdonó la mayor cantidad de dinero se sintiera extremadamente agradecido por tal acto de benevolencia y de misericordia de ese rey, ¿cierto? Y tan necesaria hoy en día. Ojalá que no hubiesen congelado o rebajado los intereses o las deudas que tenemos en arriendo, en servicio, en lo que sea. Bueno, era una absolución otorgada de forma totalmente desinteresada. O sea, no se puso a preguntar nada, simplemente la Biblia dice que el acreedor lo que dijo fue, vio que no había forma en ellos de cobrar capacidad para pagar, no lo había. Entonces, es un acto de arrepentimiento que está siendo juzgado, el acto de la mujer. La mujer llora, se arrodilla, con las lágrimas limpia los pies del Señor, algo que no hizo Simón el fariseo. Lo seca con sus cabellos y termina ungiéndolos con un perfume caro para que huelan bien. Entonces, esta mujer se entera que Jesús había entrado en la ciudad, había entrado precisamente en ese pueblo, en el barrio, en ese sector, y no dudó en correr hacia él. Se humilló reconociendo su estado y su condición delante de aquel que sí era verdaderamente santo. No como el fariseo, se creía santo. Pero vaya sorpresa. Esto es interesante porque el fariseo, la élite de la nación, de la religión, los justos, los rectos, los que daban gracias a Dios por ser tan buenos y obedientes. Sí, yo diezmo, yo hago esto, yo ayuno tantas veces a la semana, no como aquel. Está menospreciando, está mirando con desprecio y se atrevió en su corazón a condenar y desestimar tal acto de arrepentimiento. Ustedes se imaginan la escena. Yo la escena que me imagino es la siguiente. Jesús
sentado, fue sorprendido. Todos fueron sorprendidos. La mujer llega de esa forma a adorarle, arrepentida, y lo que hemos descrito, lo que la Biblia dice que empezó a hacer. Y Jesús está complacido con la actitud de ella. Jesús está alegre. Jesús, hay alguien que lo está adorando, hay alguien que no necesita de pronto palabras, pero Jesús está viendo el corazón. Pero Jesús también tal vez está viendo su necesidad y el reconocimiento de la misma. También estaría pensando en Jesús en cómo iba a ser para sanarla. Está ocurriendo un momento de intimidad, un momento de relación, de comunión entre dos personas, así sea en un lugar público, porque ahí habían personas, estaba Simón el fariseo y todos ellos. Pero Jesús tal vez estaba pensando en cómo, qué hacer con esta mujer, ¿cierto? Pero, perdón, del otro lado de la mesa, imagínense la escena. Jesús complacido con esta mujer y del otro lado de la mesa hay otra persona, Simón el fariseo. Imagínenselo. Jesús complacido y el otro lado de la mesa, una persona que está mirando el acto con desprecio. Mirando a la mujer y mirándolo a él diciendo, este es profeta. Este de verdad sabe quién y qué clase de mujer lo está tocando. Pensándolo, yo lo estoy diciendo, pero él lo está pensando. Él está maquinando todo esto en su mente. Pero ¿saben qué? Lo que yo me imagino en esta escena es que él no se ha dado cuenta por estar mirando la escena y estar despreciándola, que sus pensamientos fueron gritos tan fuertes en el corazón y en la mente del Señor. Escuchó los pensamientos de Simón el fariseo. Y Simón el fariseo no se ha dado cuenta que Jesús le ha volteado su mirada y se lo ha quedado mirando, mientras él sigue mirando con desprecio el acto de la mujer. Pero Jesús le tiene la mirada fija a la cara y le llama la atención. Simón, me imagino la sorpresa de Simón cuando el Señor lo está mirando. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dice la parábola. Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios, otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón no termina de entender que Jesús está yendo más allá de lo que él cree que se le está preguntando. El razonamiento normal es, pues, uno debía 500.000, el otro 50.000, la diferencia son 450, pues el que ama más es el que debía más. Eso es lo normal. Pero lo que yo encuentro en esta enseñanza es que no se está tratando, no se trata de la cantidad, se trata de la capacidad. El interés de Jesús no está puesto en que uno debía 500 y el otro 50. Es clara la Biblia en el versículo 42 cuando dice que no tenían con qué pagar. Ambos fueron perdonados. ¿Qué es lo que la religión no entiende? La religión no entiende que los actos no ocupan el primer lugar en el hecho de la verdad bíblica acerca de alcanzar o lograr la salvación. Mucho menos la religión entiende que buscar que Dios te ame más o menos sea una decisión tuya. No, la decisión no fue tomada con base a mi comportamiento. La decisión fue tomada miles de años, perdón, fue tomada en la eternidad. Y cuando se produjo el gran pecado, la primera gran transgresión, ya se sabía que habría alguien que vendría a salvar a la humanidad. Los términos que se usan en Génesis cuando habla de esta batalla entre la simiente de la mujer y la serpiente,
Es precisamente esto, es como un combate, es como una batalla, es una victoria, sí, que ya Dios tiene asegurada, es verdad, pero no es hasta los salmos y los profetas, sobre todo, por ejemplo, Isaías, cuando nos damos cuenta que expresamente se dice que Él se hace por amor y por pura misericordia hacia Israel, su pueblo, y hacia el mundo entero. La religión no entiende que el pecado en sí y sus consecuencias representan ya el castigo y el dolor que nosotros podemos albergar al estar apartados de Dios. Por eso, la religión extiende un pliego de castigo y de disciplinas, de rótulos y calificativos, de juicios y condenas que están fuera del deseo y la voluntad de Dios. La Biblia dice en dos ocasiones, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, misericordia quiero y no sacrificios. Siendo mencionado la segunda vez por el mismo Señor Jesús, cuando los fariseos reprocharon a los discípulos. Y en ese mismo verso, el Señor les pregunta y les dice, los pone en jaque mate, cuando le dice, ¿y por qué David comió de los panes que él ha prohibido comer según la ley? No respondieron. La religión no entiende que la capacidad supera la cantidad. Dios, siendo tan perfecto en todo sentido, escuchen, perdona al ladrón en la cruz un instante antes de morir, pero también perdona a Cornelio, quien vivía piadosamente. Le tuvieron que mandar a Pedro a que les predicara. Perdona a la mujer que estaba pecando en el instante y la cogieron en el acto de fornicación y de adulterio, teniendo muchos testigos de ese acto, listos para un juicio y condenarla y culparla. Pero también perdona a Nicodemo, quien tal vez no tenía tantos pecados secretos o secretos que ocultar. La mujer no estaba buscando a Dios, estaba pecando. En cambio, Nicodemo sí se llegó, así sea en la noche, a oscuras y todo, pero llegó a indagar del Señor. Pero los dos fueron perdonados. Aquí lo importante que me enseña la palabra a través de esta parábola, es que de esta historia, no una parábola, la parábola es la otra, que uno también importa. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria para encontrarse con alguien, con una mujer. La Biblia dice así, leanlo en Juan capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria, dándonos a entender que él sabía quién iba a estar ahí. Una sola persona. Una mujer también con condiciones especiales. Él se interesó en ella, en su estado, en la necesidad de ella. Pero a la religión no le interesa eso. No le gusta pasar tiempo con las personas. A mí siempre me gusta el ejemplo de Eliseo. Eliseo, que era un hombre que Dios le revelaba los secretos de los reyes y destrozaban planes. Cuando una mujer se le murió su hijo, ¿se acuerdan? Un hijo que también fue dado por obra del Señor, profetizado por el profeta. Y dice él que la mujer llega llorando y él, el siervo de él, le intenta apartar y le dice, no, déjala, porque Dios no me ha revelado qué es lo que ella tiene. Yo siempre he comparado ese versículo como cuando Dios, sí, Dios te lo puede revelar, es que Dios revela, Dios habla. Pero también como cuando Dios te dice, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no le preguntas y te interesas por ella a ver qué le sucede? Entonces a la religión no le gusta pasar tiempo con las personas. Las personas para la religión tienen que ser robots que atiendan y acaten las leyes de la institución, de las doctrinas personales y denominacionales. Y ahí si tú dudas, a la manera que dudó Juan el Bautista. Imagínate, Señor, eres tú, esperamos a otros. Sé que hablamos en términos generales al referirnos al amor de Dios. En Juan 3:16 lo dice, es clarito, porque de tal manera amó Dios al mundo que amó al mundo entero.
y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay un trío de parábolas interesantes, ¿se acuerdan? En Lucas, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Y aquí se habla que por una sola cosa, en el caso de la moneda, se desordena toda una casa y se hace una fiesta por haberla encontrado. Por una oveja perdida, se dejan a las 99 y se va a buscar a esa solita. Y por un hijo pródigo se hizo una fiesta. Termino. Dios le da una especial y real importancia a la individualidad. A ti, está interesado en ti, está interesado en mí, está interesado en cada uno como somos, como personas. Mostrando una relevancia de la relación y la comunión íntima que está interesado en tener con cada uno de nosotros. Simón, una cosa tengo que decirte. Ojalá nosotros, empezando por mí, aprendamos a amar de esta forma, aprendamos a amar, a escuchar, aprendamos a atender de esta forma como el Señor lo hacía. No se trata de cantidad, sino de la capacidad. De ahí surge una verdadera oración. No porque yo llego a mostrar mis medallas, mi santidad, no. Cuando yo logro entender que yo estoy aquí con la iglesia o levantando mis manos por una sola razón, porque Cristo tuvo la capacidad de pagar el precio por mí, algo que yo no podía hacer, ni porque hubiese pecado poquito, ni mucho. No se trata de eso, se trata de que no teníamos la capacidad para pagar nuestra redención delante de Dios. De ahí nace una verdadera oración, una verdadera búsqueda, cuando entendemos eso. Somos agradecidos y amamos a Dios de verdad, porque Él nos amó a nosotros primero. Era eso. Ya creo que se va a acabar el tiempo. Dios les bendiga, agradezco sus comentarios. Que Dios nos ayude, me ayude a mí a amar de esta forma. Nos ayude a entender. No se trata, el pastor lo ha dicho mucho, de un listado de leyes, y cuando aprendemos a amar a Dios en una relación, le damos sentido a la ley misma y se vuelve una con nosotros. Entonces, bendiciones, iglesia. Gracias por esta oportunidad. Dios te guarde, te siga bendiciendo.